Bueno, ahorita analizamos qué pasó aquí. Vamos a ver acá. Vamos a buscar la proyección. Ahora sí ya, ¿verdad? Creo que era tamaño 160 si no me equivoco, para que ustedes lo vean mejor. Bueno, entonces, vamos a hablar acerca de la medición, ¿sí? Vamos a continuar viendo física. Medición, ¿qué es medir? Cuando te dicen, oye, mide la distancia que hay de aquí a aquí, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Mande? ¿Su altura? Ok, sí, puede ser un cálculo de altura, puede ser. Podemos medir una distancia, ¿sí? Para ver qué tan grande es. ¿Perdón? Para ver qué tan grande ¿Qué es. tan grande es, verdad? Sí. Este, pero cuando hacemos una medición, ¿sí o no? Es pregunta. Empezamos a hacer comparaciones. Otra vez ustedes, a ver, ¿quién mide más? Y están ahí comparándose, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿para qué medimos? Una para saber distancia y otra para comparar, ¿sí? Este, y obviamente todas las medidas tienen un patrón de medida. ¿Qué es eso del patrón de medida? Acuérdense que en el sistema internacional de unidades se maneja el sistema europeo y el inglés, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros regularmente nos regimos por el europeo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que aquí, por ejemplo, en México utilizamos kilómetros, metros, decímetros, milímetros, etcétera, ¿verdad? En el sistema europeo. Y en el de americano, perdón, estamos utilizando lo que son las yardas, las pulgadas, ¿sí me explico? ¿Sí? Para medir distancia, las millas, por ejemplo, ¿no? Ahí utilizan diferentes medidas en el sistema americano. Eh, ¿Por qué? Porque utilizan cada una para medir, por ejemplo, distancias largas, distancias cortas, etcétera. ¿Me explico? Y aquí no, bueno, aquí también. Nada más que, por ejemplo, si yo quiero medir la distancia de una ciudad a otra, ¿qué utilizo? ¿Utilizo centímetros, metros o qué utilizaré? Kilómetros, ¿verdad? Sí, ¿sale? Kilómetros, luego están los metros, luego están los centímetros. Bueno, para medir nuestra altura, ¿qué utilizamos? Los metros, ¿verdad? Para medir cuánto mide no sé, ¿verdad? Un lápiz, centímetros, ¿verdad? Para saber cuánto mide un insecto, milímetros. Y todavía existen más unidades que a veces desconocemos, que ya son para uso de más de estudios químicos, biológicos, que son las micras, ¿verdad? Las micras, los nanos, los micro, nano, y así, o sea, hay muchas diferentes medidas, ¿no? Que son medidas extremadamente pequeñas, ¿sí? Que también se utilizan para, ¿cómo se llaman? Para comparar, ¿verdad? Comparar una cosa con otra tomando como referencia va a su patrón de medida. Aquí la palabra clave es medida, ¿sí? Si viene la palabra clave medida, nos habla acerca de una medición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, póngale por ahí como medida, es comparar una cosa con un patrón de medida. Así de sencillo. Yo se los diría de esa forma. ¿Para qué? Pues para que no se nos olvide lo que es medir, ¿verdad? Entonces, eso es medir. Ahora, la energía. ¿Qué es la energía? Por ejemplo, cuando decimos, es que no hay luz. ¿Qué es eso? Que se va la energía. No hay una energía que haga trabajar a los dispositivos electrónicos, eléctricos o de línea blanca. ¿Sí? Pues
La energía es una forma de energía. ¿Nosotros tendremos energía, chicos? Sí, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, los que se están así medio cansadillos, ¿verdad? Su energía está media baja. Sí. Pero a veces, bueno, nuestro mismo cuerpo, biológicamente, nuestra fisiología es muy sabio nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿sí o no les pasa que cuando, bueno, no sé si les pasa a todos o no, pero a la gran mayoría les pasa de que después de comer, como que les da un poquito de sueño, cansancio? ¿Por qué creen? Porque el cuerpo, bueno, sí, pero específicamente, o sea, la respuesta fue correcta. Exactamente, toda la energía se concentra en la digestión de tu cuerpo. Toda la energía de tu cuerpo se concentra ahí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por eso así como que nos da así un bajón, ¿verdad? Después de comer, ¿verdad? Y más si comes demasiado, ¿no? Que, ay, dices, ay, quedé bien llenito, ¿verdad? Sí. Pero ya una vez que entra ¿cómo se llama? Tu alimento a tu estómago, ya se digiere, ya hace la digestión, pues adivina qué, de ahí absorbemos los nutrientes para tener energía, para movernos, para pensar, para lo que tú quieras. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, básicamente eso es la energía. Entonces, la capacidad que tiene un cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué ocupamos la energía? ¿Para qué necesitamos energía nosotros? para movernos. Para movernos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer con la energía, chicos? ¿Eh? Para trabajar, exactamente. Pensar, es pregunta, ¿eh? Cuando tú estás pensando, ¿estás consumiendo energía? Sí, ¿verdad? Digamos que nuestro cerebro es el procesador de las computadoras, ¿no? Estamos procesando la información en nuestra mente. Y adivina qué, pues los procesadores de las computadoras son los que más consumen energía y son los que más se calientan internamente. Digo, no sé quién le gusta eso de sistemas y de salvar computadoras. No sé si han visto que los procesadores llevan una tablita donde están montados para disipar y traen traen un abanico, el disipador y luego los abanicos, ¿verdad? También. ¿Por qué? Porque son los que más se calientan porque están procesando constantemente, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, sí, pensar, estudiar, hacer una tarea, eso también consume energía y consume esa energía que nuestro cuerpo tiene, se está dada en calorías. ¿Qué me estás quemando calorías? ¿Sí explico? ¿Cómo, por ejemplo, si no estoy haciendo ejercicio? No, yo sé que no, pero también el pensar demasiado, obviamente, a lo mejor nuestro metabolismo no al 100%, pero sí consumes energía. Por eso cuando estudias demasiado, ¿sí o no te ha pasado que cuando estudias mucho o estás metido con la tarea mucho tiempo, ¿qué pasa? Te da sueño, ¿verdad que sí, Quetzal? Sí, le da sueño. Pero bueno, es una explicación de la energía. Y la energía se puede calcular, ¿eh? Ahorita más adelantito vamos a ver cómo es que se puede calcular. Ahora vamos a hablar de una energía. Hay varios tipos de energía, ¿sí o no? ¿Qué tipos de energía conocemos? Pues la que conocemos, la que todos tenemos en casa, ¿cuál es esa? La energía eléctrica, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Y esa, pues bueno, ¿quién la provee? Pues Comisión Federal de Electricidad. Aunque en ciertos casos, la misma Comisión Federal de Electricidad produce energía, o sea, tiene sus maneras de producir energía, ya sea a través de los ríos, el movimiento de los ríos, turbinas, ¿verdad? Ya sea a través del viento, la energía eólica, ¿verdad? Ya sea a través ¿cómo se llama? De plantas nucleares, la que está en Veracruz. No sé si todavía estoy trabajando, ¿no? ¿Verdad? Pero hay una planta nuclear de Comisión Federal que está en Veracruz, que es la que produce energía, ¿verdad? Que bueno, entonces hay muchas formas de energía, ¿sí? ¿Una pila tendrá energía? Claro que sí, ¿sí? Ahora, está la energía solar. ¿Sí o no es energía? El sol es una energía.
De hecho, todos los cuerpos tienen energía, todos, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de la que se llama energía nuclear. ¿Qué es eso? Es la que se encuentra en el núcleo del átomo, de un átomo. ¿Qué es un átomo? Es una partícula, ¿sí? De una partícula muy pequeña, pequeñísima de la molécula, ¿sí? Entonces, esta energía es la responsable de mantener unidos los protones y neutrones, que toda composición tiene, ¿sí? Entonces, nosotros formamos parte de esto también, ¿sí? Obviamente, la energía nuclear, pues, es la que está ahí en el núcleo, ¿sí? Esta energía, pues bueno, fue descubierta pues hace años, ¿no? Malamente, pues esa energía se ha utilizado para otras cosas, ¿no? Como por ejemplo las guerras nucleares, que no es más que esto, almacenan mucha energía, ¿sí? Nuclear en varios átomos, y esto hace que, pues bueno, ya en los dispositivos que ya ustedes conocen, los misiles y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Haga que se genere una explosión por un cambio, por un choque, ¿verdad? ¿Sale? Pero bueno, luego vamos a hablar de la comparación. ¿Qué es una comparación? Está fácil. ¿Qué es comparar? Es como diferenciar entre una cosa y otra. Diferenciar qué diferencias hay entre una cosa y otra, ¿verdad? Examinar dos o más cosas, dice aquí, objetos o fenómenos para descubrir sus relaciones y diferencias y semejanzas. Entonces, comparación es examinar dos cosas, para que tomen nota, ¿verdad? Se me pasó también decirles de la energía nuclear. La energía nuclear es la que está en el centro del núcleo del átomo, ¿verdad? Para que se acuerden, ¿sí? Ok, tomen nota, ¿eh? Es importantísimo sus notas, ¿ok? Am, tenemos también, por ejemplo, la unidad básica del tiempo, ¿sí? El tiempo, ¿qué es el tiempo? Para empezar, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué será? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué será tiempo? Pues básicamente cada momento que sucede son los diferentes momentos que existen, ¿ya? Conforme está avanzando, ahora sí que va a la redundancia, el tiempo, ¿sí? ¿En qué se mide? Pues actualmente utilizamos las medidas para tiempo. ¿Cuáles son? Las horas, minutos, segundos, milisegundos, días, ¿serán también unidades de tiempo? También. Años, ¿sí? Décadas, lustros, siglos, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero para no estarnos peleando entre todos los países del mundo a nivel global, ¿verdad? ¿Sí? Se tomó como referencia el Sistema Internacional de Unidades, utilizó como medida oficial el segundo. O sea que en los problemas de física, cuando trabajemos con el tiempo, es el segundo. ¿Sí me explico? Y si vieran que el tiempo es el activo más valioso que existe, no sé si me expliqué, porque el tiempo es el único que no se puede recuperar. Tú no puedes recuperar el tiempo, solo que ya no sé si más adelante encuentren que yo estoy con que ya están haciendo pruebas de todo eso, ¿verdad? Pero el viaje a través del tiempo, como muchas películas que han pasado, ¿no? A través de los años, ¿no? Sí. Que pasa al futuro y regresas. ¿Qué estás haciendo? Estás viajando en el tiempo, ¿sí? ¿Mande? Teóricamente, o sea, sí. Entonces, ya actualmente, pues hay infinidad de inventos que yo no tengo la menor duda que, pues, pudiera llegar a suceder, ¿no? Sí. Muy bien, ¿qué más? Ahora, aquí hay un concepto, la 19 y 20, que nos habla de magnitudes. Por ejemplo, la 19. En la 19. Vamos a ubicarnos en la 19. Sí. Entonces, nos habla de las magnitudes. ¿Qué son magnitudes?
Puede que ya la clase pasada se los dije. Las magnitudes no son más que las unidades con lo que estás midiendo. El tiempo lo mido con los segundos. La distancia lo mido con los metros, centímetros. ¿Sí? La velocidad lo mido en kilómetros por hora. La aceleración, que a lo mejor creo que sí la conocen, en lo que es la distancia entre el tiempo al cuadrado. ¿Ah? Y así sucesivamente. Lo del peso en kilogramos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esas son las magnitudes. Ahora, hay magnitudes que son fundamentales, que son básicas, y hay magnitudes que son derivadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Entonces, para que tomen nota, magnitudes, tipos de magnitudes, ¿verdad? ¿Qué tipos de magnitudes tenemos? Tenemos las fundamentales y tenemos las derivadas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fundamentales? Las fundamentales es cuando nada más estás midiendo una cosa. Por ejemplo, el tiempo se mide en segundos y nada más estás midiendo segundos. La distancia se mide o se puede medir en metros y nada más se puede medir en metros o en kilómetros o en decímetros. Pero, por ejemplo, la velocidad, ¿cómo se mide? ¿En qué se mide? ¿Kilómetros? Kilómetros por Segundo. hora. O bueno, por segundo también puede ser. Pero kilómetros por hora o metros por segundo. ¿Sí? ¿Sale? Cualquiera de las dos. Pero si te fijas aquí ya estás involucrando dos unidades en velocidad. Estás involucrando la distancia y el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando involucras dos unidades en una magnitud, esas son magnitudes derivadas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, las derivadas son aquellas que tienen más de dos unidades de medida. Bueno, dos unidades de medida. ¿Sí? O incluso hay hasta tres. ¿Eh? Y las fundamentales son nada más que es una sola unidad de medida. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Por aquí nos habla, por ejemplo, se miden y se definen en función de magnitudes y unidades fundamentales. O sea que varias unidades fundamentales me van a formar una unidad derivada. Lo que quiere decir ahí la pregunta 19. Y la 20 dice magnitudes que se definen por sí mismas sin necesidad de que intervengan otras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir tiempo, el tiempo se mide en segundos y ya. No interviene kilogramos, no interviene distancia, ¿sí me explico? Para las fundamentales, simplemente son horas, o son metros, o son, no sé, para el caso de la temperatura, pues son los grados centígrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Preguntas de las unidades fundamentales y derivadas, chicos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Atención, ¿eh? Ahora, hay otro concepto que nos habla acerca de la densidad. ¿Qué es eso de densidad? ¿Qué es qué es cuando escuchamos la palabra es que es muy denso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Por ejemplo, usualmente cuando medimos densidad es cuando estamos calculando la dureza de los materiales y no tanto la dureza, la maleabilidad, perdón, a lo mejor lo dije mal. La maleabilidad, ¿qué es la maleabilidad? O sea, qué tan, ¿cómo se dice? Maleable es ese material. ¿Sale? Y aquí nos habla de la densidad relativa, ¿sí? ¿Qué es la densidad relativa? Dice, es la relación que existe entre la densidad absoluta de una sustancia y la densidad del agua. A ver, aquí ya hay dos conceptos. Está la relativa y está la densidad absoluta, ¿sí? La relativa es cuando haz de cuenta que tú, por ejemplo, ¿qué estará bien? ¿Les gustan las malteadas? ¿Sí? ¿Sí o no las malteadas están así como que bien espesas, ¿verdad? Bueno, cuando tú calculas esa densidad que es absoluta, ¿absoluta de quién? De la malteada, ¿sí? Es una densidad absoluta de la malteada.
Cuando tú la comparas con la densidad del agua, ¿el agua cómo es? Está muy líquida, muy aguada, ¿sí? Tú te pones agua en la mano, pues te va a escurrir, ¿verdad? En cambio, te pones la malteada, te va a durar un poquito, ¿verdad? Pero al final de cuentas se va a escurrir, pero te va a durar más. Yo creo que más bien primero te lo comen, ¿no? La malteada, antes de que se escurra, ¿sí? Entonces, cuando tú haces esa comparativa de la densidad absoluta de un material comparado con el agua, estamos hablando de una densidad relativa, ¿sí? ¿Sale? Ahora, la densidad de los materiales no es que te los tengas que aprender, no, 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 ni te lo van a preguntar tampoco, ¿sí? Ya hay una tablita en donde nos habla, que no tampoco lo vas a ver ahorita, lo vas a ver ya hasta que entres a la prepa. Y hay una tablita de materiales que dice, no, pues que la madera, su densidad es esta, el acero, su densidad es esta. Bueno, ya el acero, más que densidad, es la dureza, ¿sí? Este, no sé, ¿verdad? La leche, su densidad es esta. El detergente, su densidad es esta, no sé. O sea, ya hay una tabla específica para decir cuáles son sus densidades. Entonces, para que apunten ahí, densidad relativa es la comparación de la densidad absoluta con la densidad del agua y punto, ¿verdad? Entonces, es la comparación que existe entre la absoluta y la densidad del agua. ¿Y qué es la densidad absoluta? La densidad de un material. La densidad absoluta es la densidad de un material. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas de esto, chicos? Luego, cinemática. Que bueno, ayer en los cajuts creo que sí se los preguntaban. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ayer, digo, antier. ¿Sí? En los cajuts sí se los preguntaban, no sé si se acuerdan. Pero sí venía este concepto. ¿Sí? La pregunta número 22, ¿sí? ¿Qué es la cinemática? Es la rama de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimientos. ¿Qué es la mecánica? Pues es la que estudia los movimientos, ¿verdad? Sí. Pero la rama de la mecánica que estudia los tipos, fíjate bien, tipos de movimientos, ¿sí? No los movimientos específicos, sino los tipos de movimientos, sin tomar en cuenta qué causó ese movimiento. ¿Sí? Acuérdense que cuando movemos la dinámica, que es un concepto que vimos en la página anterior, la dinámica, es la que se encarga de ver por qué se movió un objeto, qué es lo que cambió de reposo a movimiento, de movimiento a reposo a un objeto. Y el buscar qué fue lo que ocasionó, eso es la dinámica. Y aquí dice que no se toman en cuenta las causas que lo producen. La cinemática no toma en cuenta que lo provocó nada más. ¿Ya? Y en la dinámica sí, en la dinámica sí toma en cuenta, o sea, busca qué fue que causó ese movimiento. ¿Sí me explico? Entonces, rama de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimientos sin tomar, o sea, aquí estudia los movimientos, la cinemática estudia los diferentes movimientos sin tomar en cuenta causas, ¿sí? Entonces, para que le pongas ahí que la cinemática estudia los diferentes tipos de movimientos sin tomar en cuenta causas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo andamos? ¿Más o menos? ¿Están despiertos? ¿O quieren que les aplique la energía? ¿Sí? Ok, entonces estamos ahí con ese, ¿eh? Potencia. Vamos a hablar de la potencia, ¿sí? ¿Qué es potencia? ¿Qué tienes tú? Dices, es que cuando dices es que me siento potente, ¿qué es eso? Me siento fuerte. ¿Qué más? ¿Qué será potencia? Cuando dices que, por ejemplo, quieres lanzar un golpe, así como que tipo box, ¿no? Sí. Obviamente, ¿quién lo lanzará con mayor potencia? ¿Una persona normal como nosotros? ¿Verdad? O un boxeador que se entrena para ello. ¿Quién lanzará con mayor potencia?
Pues el boxeador, ¿verdad? Porque obviamente se preparó para ello, entrenó, se disciplinó, ¿verdad? Entonces, esa potencia con la que va a lanzar el golpe el boxeador es una energía que él almacenó y que estuvo trabajando sobre esa energía. ¿Sí me explico? Pues esa energía almacenada en ese cuerpo, ¿sí? Y aquí no importa, bueno, sí, sí importa, a una determinada altura, pero sobre todo es la energía que tiene ese cuerpo. Más adelante vamos a ver otro concepto, de eso aquí está, mira. Y, y, y el ver qué tan rápido hace ese golpe y con qué fuerza, con qué energía lo hace. Esto es a lo que se le conoce como el concepto de potencia. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, la potencia es una energía almacenada, ¿sí? Para yo realizar incluso actividades, trabajos, no sé. Porque cuando tú haces un trabajo, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, no sé, jugando, ¿sí? Entonces tú tienes una potencia, ¿verdad? O por ejemplo, cuando están jugando ahí en los salones de clase que están ustedes entre ustedes aventándose, ¿verdad? Sí. Pues también la fuerza de los hombres es más fuerte es más potente que la de una mujer. Bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? También. Hay mujeres que también tienen mucha potencia, ¿sí? ¿Sale? Pero bueno, esa es la potencia. Entonces, la potencia es una energía almacenada en un cuerpo y que a su vez también me puede ayudar a calcular qué tan rápido pueda hacer un trabajo. Y lo digo por esto, porque acá viene un complemento de potencia, ¿sí? Ahí está, lo acabo de subrayar. ¿Ok? Entonces, la potencia es un tipo de energía almacenada que tiene un cuerpo y que me va a ayudar a calcular qué tan rápido puedo hacer mi trabajo, ¿sí? Ahora, eso es potencia en cuanto a un cuerpo, pero también hay potencias eléctricas, ¿sí? Potencias eléctricas. No es lo mismo, yo les pregunto a ustedes, una pila de esas doble A, ¿verdad? ¿Será la misma potencia con la que trabaje a una pila de batería de carro? ¿No? ¿Cuál creen que tenga más potencia? El carro, ¿verdad? Porque el carro, para prender el carro necesitan una mayor potencia para mover algo que se le conoce como marcha o el arranque. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, muy bien, ya hablamos de potencia. Pasamos al siguiente. Trabajo, lo que no quieren hacer, ¿sí? Lo que van a hacer cuando sean grandes, trabajar, muchachos, ¿sí? Trabajar. Por eso se llama trabajo el trabajo, ¿sí? Este, pero para realizar un trabajo, a fuerzas necesitamos ejercer una fuerza, o así que a fuerzas necesitamos ejercer una fuerza. ¿Sí me explico? De hecho, el trabajo es una fuerza que se ejecuta en una determinada longitud. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, cargar tu mochila con todos los libros, ¿verdad? Que está bien pesada, ¿no? Sí. Entonces, si un día te toca, no sé, una libreta nada más llevarlo, ya llevas tu mochila. Y al siguiente día te toca llevar todas, bien pesadota, ¿sí? ¿En cuál de los dos días vas a realizar mayor trabajo? ¿Con pocas libretas o con muchas? Con muchas libretas y libros, porque tiene más fuerza de peso la mochila y por ende ocupas una mayor fuerza para trabajar, ¿sí? Entonces, cuando tú ejecutas esa fuerza en una distancia determinada, cuando vas de traslado a la escuela, ¿verdad? ¿Sí? A eso es a lo que se le conoce como trabajo. ¿Sí, me explicó? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues trabajo se define fuerza por distancia. Ahí está. Si quieren, para que tomen nota de eso. Trabajo eh, se define como el producto de la fuerza por distancia. Y así se calcula realmente. Vas a multiplicar lo que te den de fuerza en newtons, ¿sí? Por una distancia que vas a recorrer. Entonces multiplicas esos dos valores y adivina qué te va a dar.
el cálculo de trabajo, el cálculo matemático de trabajo. ¿Estamos? Chicos, chicas, ¿sí? ¿Más o menos? Más adelante vamos a ver cómo quieren ejemplos de esto, ¿no? ¿Qué es el Joule? Conocido como Joule, ¿sí? El Joule está, ¿verdad? El Joule no es más que es una unidad en la que se mide el trabajo que realizas por una fuerza de Newton, ¿sí? Entonces, repito, Joule es el trabajo que realizas por la fuerza de Newton, ¿sí? Es la unidad. Digamos que el Joule lo, es como una unidad de medida, verlo de esa forma, ¿sí? Para no confundirlos mejor. Es como una unidad de medida. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? ¿No se han dormido acá en línea? No, ¿No? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, así rápidamente, watt. El watt es la unidad con la que mides la potencia. ¿Te acuerdas que hablábamos de potencia hace rato? Bueno, esa potencia que tú ejecutaste en una actividad se mide en watts, ¿sí? Watts. Y watts se utiliza para muchas mediciones, ¿verdad? También, no nada más para medir la potencia, ¿sí? También se utiliza para medir la intensidad de algún dispositivo eléctrico, ¿sí? ¿Me explico? ¿Qué tanto aguanta? Eso es el watt. Bueno, aquí ya hablamos de la potencia, ya hablamos del joule también. ¿Y qué más tenemos por aquí? Ahí voy. Vamos a hacer Kahoot. Sí, bueno, nos falta ver todavía un poquito más, ¿sí? Pero yo creo que aquí vamos a hacer una pequeña pausa para que vamos a hacer un Kahoot del relacionado a física, obviamente, ¿verdad? Dejen más buscarlo. Ahí voy. Vale. Vayan conectándose a Kahoot. Ujú. Con su dispositivo. A ver, ¿qué dice? Esto es de física. Ahí está. Ayer hicimos, bueno, a la vez pasada hicimos el uno y el 2 o nada más uno. El 1 y el 2, vamos al 3, sí. ¿No? ¿O yo? ¿Verdad? Voy a compartir acá en línea también para que lo vean. Ahí está, muchachos. Ay, ¿qué dice? Bueno, pero lo voy a cerrar, lo voy a cerrar.